Capítulo 23. La organización visible de Dios. ¿Por qué podemos estar seguros de que Dios tiene una organización visible? Una razón es que tiene una organización invisible. Jehová creó querubines, serafines y muchos otros ángeles para que hicieran su voluntad en los cielos. Jesucristo es el arcángel sobre estos y superior a todos ellos. La descripción que da la Biblia muestra que los ángeles están organizados en tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todos sirven al mandato de Jehová y efectúan en unión el trabajo que Él les da. También captamos alguna idea de la importancia que Dios da a la organización de las cosas cuando consideramos sus creaciones materiales. Por ejemplo, en el universo hay billones de estrellas arregladas en enormes grupos llamados galaxias. Estas galaxias viajan por el espacio de manera ordenada, y lo mismo hacen individualmente las estrellas y los planetas que hay dentro de estas galaxias. Nuestro planeta Tierra, por ejemplo, cada año hace un viaje alrededor del Sol, que es nuestra estrella más cercana, en exactamente 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,51 segundos. Sí, el universo material está altamente organizado. ¿Nos enseña algo esta maravillosa organización que existe entre las creaciones invisibles de Dios y en su universo material? Sí. Nos enseña que Jehová es un Dios de organización. De seguro, pues, un Dios como este no dejaría sin guía ni organización a los humanos de la tierra que verdaderamente lo aman. La organización visible de Dios, antes y ahora. La Biblia muestra que Jehová siempre ha guiado a sus siervos de manera organizada. Por ejemplo, hombres de fe como Abraham condujeron a sus familias y siervos en la adoración de Jehová. Jehová habló a Abraham y le dio a conocer su voluntad para él. Y Dios le dio la instrucción de pasar esta información a otras personas diciendo: «He llegado a conocerlo, a Abraham, a fin de que mande a sus hijos y a su casa después de él, de modo que verdaderamente guarden el camino de Jehová». Esto era un arreglo ordenado para que un grupo de personas adorara a Jehová de la manera correcta. Más tarde, cuando los israelitas aumentaron en número y llegaron a ser millones, Jehová no dejó que cada uno adorara a su manera, separado de todo arreglo organizado. No, dio a los israelitas la forma de una nación de adoradores organizados. A la nación de Israel se le llamó la congregación de Jehová. Si usted hubiese sido un verdadero adorador de Jehová de aquel tiempo, habría tenido que ser parte de aquella congregación de adoradores. No podría haber estado separado de ella. En el primer siglo, ¿cuál fue la situación? La Biblia muestra que el favor de Jehová estuvo sobre los seguidores de su Hijo Jesucristo. Jehová derramó su Espíritu Santo sobre ellos. Para mostrar que ahora su instrumento era esta organización cristiana más bien que la nación de Israel, dio a ciertos cristianos primitivos el poder de sanar enfermos, levantar muertos y ejecutar otros milagros. Nadie puede leer las escrituras griegas cristianas sin quedar impresionado por el hecho de que los cristianos estaban organizados para adorar. De hecho, se les mandó que se reunieran con ese propósito. Por eso, si usted hubiese sido un verdadero adorador de Jehová del primer siglo, habría tenido que ser parte de su organización cristiana. ¿Hubo alguna vez un tiempo en que Jehová utilizara más de una sola organización? En los días de Noé, solo Noé y los que estaban con él dentro del arca tuvieron la protección de Dios y fueron sobrevivientes del diluvio. Además, en el primer siglo no hubo 2 o más organizaciones cristianas. Dios trató con la única que había. Había solo un Señor, una fe, un bautismo. De igual modo, Jesucristo predijo que en nuestro día habría una sola fuente de instrucción espiritual para el pueblo de Dios.
Al hablar acerca de su presencia con el poder del reino, Jesús dijo: ¿Quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto a quien su amo nombró sobre sus domésticos, para darles su alimento a su debido tiempo? Feliz es aquel esclavo si al llegar su amo lo hallare haciéndolo así. En verdad les digo, lo nombrará sobre todo lo suyo. Al regresar Cristo con el poder del reino en el año 1914, halló a una clase del esclavo fiel y discreto que estuviera suministrando alimento o información espiritual? Sí, halló a tal esclavo, compuesto de los que todavía quedan en la tierra de sus 144.000 hermanos. Y desde 1914, millones de personas han aceptado el alimento que ellos proveen y han empezado a practicar la religión verdadera junto con ellos. Esta organización de siervos de Dios es conocida por el nombre de Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová acuden a Dios y su palabra para obtener dirección respecto a todo lo que hacen. Su mismo nombre de Testigos de Jehová muestra que su actividad principal es dar testimonio acerca del nombre y el reino de Jehová Dios, tal como lo hizo Cristo. Además, llaman Salón del Reino al lugar donde se reúnen para adorar, porque el reino de Dios por el Mesías, o Cristo, es el tema de toda la Biblia. Puesto que está claro que el cristianismo del primer siglo tenía la aprobación de Dios, los Testigos de Jehová imitan el patrón o modelo de éste en su organización. Examinemos brevemente aquella organización cristiana primitiva, y entonces notemos las similitudes que existen entre ella y la organización visible de Dios hoy día. El modelo del primer siglo. Dondequiera que había cristianos en el primer siglo, se reunían en grupos para adorar. Estas congregaciones se reunían con regularidad para tener compañerismo y estudiar. Su actividad principal era la de predicar y enseñar acerca del reino de Dios, como lo que hizo Cristo. A cualquier miembro de la congregación que se desviaba a un mal modo de vivir, se le sacaba de la congregación. Eran aquellas congregaciones cristianas del primer siglo, independientes unas de otras, y tomaba cada una sus propias decisiones respecto a los asuntos? No. La Biblia muestra que estaban unidas en la única fe cristiana. Todas las congregaciones recibían guía y dirección de la misma fuente. Así, cuando surgió una disputa en cuanto al asunto de la circuncisión, ni las congregaciones ni los cristianos individualmente decidieron por sí mismos qué hacer. No, en vez de eso, se hizo que el apóstol Pablo, Bernabé y otros subieran a los apóstoles y ancianos de Jerusalén respecto a esta disputa. Cuando estos hombres maduros, con la ayuda de la palabra de Dios y su Espíritu Santo, tomaron su decisión, enviaron hombres fieles a las congregaciones para que éstos dieran informe de ella. ¿Qué resultado tuvo el que las congregaciones recibieran esta guía y dirección teocrática, o dada por Dios? La Biblia dice: Ahora bien, según iban viajando el apóstol Pablo y sus compañeros por las ciudades, entregaban a los de allí para que los observasen los decretos sobre los cuales habían hecho decisión los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Por lo tanto, en realidad, las congregaciones continuaron haciéndose firmes en la fe y aumentando en número de día en día. Sí, todas las congregaciones cooperaron con lo que aquel cuerpo o grupo de ancianos de Jerusalén había decidido y se hicieron más firmes en la fe. La dirección teocrática hoy. Hoy día la organización visible de Dios también recibe guía y dirección teocrática. En las oficinas centrales de los Testigos de Jehová en Brooklyn, Nueva York, hay un cuerpo gobernante o junta administrativa de ancianos cristianos de varias partes de la tierra que dan la superintendencia necesaria a las actividades mundiales del pueblo de Dios. Este cuerpo gobernante se compone de miembros del esclavo fiel y discreto. Sirve de vocero para ese esclavo fiel.
Los hombres de ese cuerpo gobernante, como los apóstoles y ancianos de Jerusalén, tienen muchos años de experiencia en el servicio de Dios. Pero no dependen de sabiduría humana para tomar decisiones. No, puesto que están gobernados teocráticamente, siguen el ejemplo del cuerpo gobernante primitivo que hubo en Jerusalén, cuyas decisiones se basaron en la palabra de Dios y se hicieron bajo la dirección de Espíritu Santo. Dirección para una organización mundial. Jesucristo dio una idea del tamaño de la organización que Dios tendría en la tierra durante este tiempo del fin, cuando dijo: «Estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Piense en la tremenda cantidad de trabajo que se necesitaría para hablar a los miles de millones de personas de la tierra acerca del reino de Dios ya establecido. ¿Está equipada para efectuar este gran trabajo la organización cristiana moderna que busca guía y dirección de su cuerpo gobernante? Los testigos de Jehová predican ahora el mensaje del reino en más de 200 países e islas del mar por toda la tierra. Para ayudar a los más de 3.500.000 publicadores del reino, en 1988, a efectuar este trabajo, en muchos países se han establecido grandes fábricas impresoras. Aquí se producen Biblias y literatura bíblica en enormes cantidades. Cada día laborable como promedio se imprimen y envían desde estas fábricas más de 2 millones de revistas, La Atalaya y Despertad. Toda esta literatura bíblica se prepara para ayudar a las personas a aumentar su conocimiento de los magníficos propósitos de Jehová. De hecho, las palabras «anunciando el reino de Jehová» son parte del título de la revista La Atalaya. A usted se le invita a participar en distribuir esta literatura bíblica y explicar a otros las verdades bíblicas que contiene. Por ejemplo, ¿hay alguien con quien usted pueda compartir la información vital que ha aprendido de este libro? ¿Usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra? Como en el primer siglo, hoy día la organización de Dios es una organización de predicadores dedicados y bautizados del reino, y ha sido establecida para ayudar a todos sus miembros a participar en esta actividad de predicar. Estas personas necesitan mucho estímulo y fortalecimiento espiritual, puesto que Satanás y las personas en las cuales él puede influir se oponen al mensaje del reino. Opositores como esos hicieron que a Jesús se le diera muerte por predicar ese mensaje, y la Biblia advierte que los seguidores de él serían perseguidos también. Como sucedió en el primer siglo, hoy también se nombra a ancianos, para que ayuden y fortalezcan a cada congregación. Ellos también pueden dar a usted consejo bíblico que le ayude a enfrentarse a diversos problemas. Estos ancianos también protegen al rebaño de Dios. Así, si un miembro de la congregación se desvía a un modo de vivir malo y rehúsa cambiar, los ancianos se encargan de que a esa persona se le eche fuera o expulse de la congregación. Así se mantiene una congregación saludable, limpia en sentido espiritual. De igual manera, tal como el cuerpo gobernante que se hallaba en Jerusalén enviaba representantes especiales, como fueron Pablo y Silas, para que entregaran instrucciones y estimularan al pueblo de Dios, así hace el cuerpo gobernante de hoy en este tiempo del fin. Aproximadamente 2 veces al año se da a un ministro experimentado, llamado superintendente de circuito, la dirección de pasar una semana con cada congregación de su circuito. Hay más de 60.000 congregaciones de los testigos de Jehová por todo el mundo, y el conjunto de estas está dividido en circuitos compuestos de unas 20 congregaciones cada uno. Al visitar a las congregaciones de su circuito, el superintendente de circuito fortalece a los testigos del reino mediante acompañarlos directamente en su actividad de predicar y enseñar.
Además de estimularlos de esta manera, él ofrece sugerencias para ayudarles a mejorar en su ministerio. Se suministra más estímulo y fortalecimiento a medida que, por lo general 2 veces al año, las congregaciones de cada circuito se reúnen para una asamblea de 1 día o 2 días. En estas ocasiones, a estas reuniones quizás concurran desde 200 o 300 personas hasta 2000 o más. A usted se le invita a asistir a la siguiente reunión de esta índole que se celebre en su área. Estamos seguros de que la asamblea le será espiritualmente refrescante y personalmente beneficiosa. Además, una vez al año, puede que se celebre por varios días una reunión mucho mayor llamada Asamblea de Distrito. ¿Por qué no hace usted un verdadero esfuerzo por asistir a una de estas y ver personalmente cuán agradable y espiritualmente recompensadora puede ser una de estas asambleas? En ciertos años, en vez de asambleas de distrito, ha habido asambleas nacionales o internacionales, que son más grandes. La mayor que se ha celebrado hasta ahora en un solo sitio fue la que se celebró en el estadio de los Yankees y el Polo Grounds de la ciudad de Nueva York, por 8 días, en 1958. En aquella ocasión, 253.922 personas estuvieron presentes para el discurso público. El reino de Dios domina. ¿Se acerca el fin del mundo? Desde entonces no ha habido un solo lugar que sea lo suficientemente grande como para acomodar a tan enormes muchedumbres, y por eso se han hecho arreglos para usar lugares apropiados de muchas ciudades principales para celebrar las asambleas grandes. Reuniones dentro de las congregaciones. El cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová también hace arreglos para el programa unificado de instrucción bíblica que se efectúa en todas las congregaciones del pueblo de Jehová. Cada congregación tiene 5 reuniones por semana. Estas son la escuela del ministerio teocrático, la reunión de servicio, la reunión pública, el estudio de la atalaya y el estudio del libro de la congregación. Puesto que usted quizás no se haya familiarizado todavía con estas reuniones, las describiremos aquí brevemente. La escuela del ministerio teocrático se ha preparado para ayudar a los estudiantes a hacerse más eficaces al hablar a otros acerca del reino de Dios. De vez en cuando, los que se matriculan en la escuela presentan a todo el grupo reunido discursos breves sobre temas bíblicos. Entonces, un anciano experimentado ofrece sugerencias para que se mejore. Por lo general, en la misma noche se celebra también una reunión de servicio. El bosquejo para esta reunión se publica en nuestro Ministerio del Reino, una publicación mensual de 2 o más páginas publicada por el cuerpo gobernante. Durante esta reunión se presentan sugerencias y demostraciones prácticas acerca de las maneras eficaces de hablar a otros acerca del mensaje del reino. De manera parecida, Cristo estimuló a sus seguidores y les dio instrucciones en cuanto a cómo efectuar su ministerio. La reunión pública y también el estudio de la atalaya suelen celebrarse los domingos. Se hacen esfuerzos especiales por invitar a la reunión pública a las personas que han manifestado interés en el mensaje bíblico. En esta reunión pronuncia una conferencia bíblica un ministro capacitado. El estudio de la atalaya es una consideración por preguntas y respuestas de un artículo bíblico que se ha presentado en un número reciente de la revista La Atalaya. Aunque la congregación entera quizás se reúna en un salón del reino para las reuniones ya descritas, grupos más pequeños se reúnen en hogares privados para el estudio del libro de la congregación, que se conduce semanalmente. Para esta consideración de asuntos bíblicos se usa una ayuda para el estudio de la Biblia, como este libro que usted está leyendo, y tal consideración puede durar 1 hora. Además de estas reuniones regulares, los Testigos de Jehová celebran una reunión especial cada año en el aniversario de la muerte de Jesús. Al hacer arreglos originalmente para esta conmemoración de su muerte, Jesús dijo: «Sigan haciendo esto en memoria de mí».
Durante una ceremonia sencilla, Jesús usó vino y pan sin levadura como símbolos de la vida que estaba por sacrificar para la humanidad. Por eso, en esta comida conmemorativa anual, los que quedan en la tierra de los 144.000 seguidores ungidos de Cristo manifiestan su esperanza celestial mediante participar del pan y el vino. Los otros millones de personas que asisten a esta conmemoración en salones del reino por toda la tierra se alegran de ser observadores. A estas personas también se les recuerda lo que Jehová Dios y Jesucristo hicieron para que fuera posible librarlas del pecado y la muerte. Pero en vez de esperar vida celestial, estas personas se regocijan con la expectativa de vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Son como Juan el Bautizante, quien se llamó amigo del novio, más bien que parte de la novia compuesta del Mesías, la cual consta de 144.000 miembros. Estos millones de personas son parte de las otras ovejas de quienes habló Jesús. No son miembros del rebaño pequeño. Sin embargo, como dijo Jesús, sirven en unión con los del rebaño pequeño, de modo que todos llegan a ser un solo rebaño. Servicio a Dios con su organización. Qué claro está el hecho de que, como en los tiempos del pasado, hoy Jehová Dios tiene una organización visible. Ahora la está utilizando para entrenar o educar a la gente para la vida en su nuevo sistema justo. Sin embargo, no podemos ser parte de la organización de Dios y al mismo tiempo ser parte de la religión falsa. La palabra de Dios dice: no lleguen a estar unidos bajo yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué consorcio tienen la justicia y el desafuero? ¿O qué participación tiene la luz con la oscuridad? ¿O qué porción tiene una persona creyente con un incrédulo? Por eso Dios manda: por lo tanto, sálganse de entre ellos y sepárense. ¿Qué significa salirse de entre ellos? Pues bien, no pudiéramos estar obedeciendo ese mandato si siguiéramos siendo parte de una organización religiosa que no sea la que Jehová está utilizando, o si siguiéramos dando apoyo a tal organización. Por eso, si algunos todavía perteneciéramos a tal organización religiosa, sería necesario que le notificáramos que nos estamos retirando de ella. Si ahora nos salimos de entre los que practican la religión falsa y tomamos acción positiva para servir a Dios con su organización teocrática visible, estaremos entre aquellos de quienes Dios dice: yo residiré entre ellos y andaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.